¿Entraste alguna vez, por ejemplo, a leer lo que decían de vos, de tu trabajo en Twitter, en BLR? Sí, decían eso, después bueno, me puteaban por las composiciones, me puteaban porque no sé. ¿Por lo de Yoru? Sí, me puteaban por lo del solo Yoru. ¿De corte de pelo no te dijeron nada? Me hiciste acordar ahora. Yo creo que el rol nuestro en sí, como crecimos mirándote a vos, en realidad, ¿no? Vos en ese sentido, para nosotros, o para mí personalmente, sos como un rol a seguir, porque nada, o sea, yo creo que nuestra región, realmente, si no hubiera sido por ese top 4 en el mundial, yo no sé qué sería nuestra región realmente, ¿no? Y nada, después de ver eso, también creo que por lo menos a mí me hiciste realmente creer que en el rol que uno tiene, tenemos nosotros ahora, podemos crecer, podemos hacer las cosas bien, ¿no? Entonces, en ese sentido, uno siempre está agradecido también por todo eso, ¿no? Bueno, gracias por esas palabras. Claramente nadie se esperaba ese primer año. Creo que nos sobrepasó todo. Hace poco estuve en la Master Santiago, fuimos a entrenar. Y lo que la gente más me hablaba todavía no era de Leviatán, era ese primer año, inclusive ya algunos continuaban siendo fan de Crew, otros ya eran fan del Valorant en general, Sí. pero todos se acordaban dónde estaban en el momento que habíamos jugado contra Gambit y marcó toda una región. The showstopper online to buy some space, to buy some time. Kazan is able to get two, but Doma and Mystic snatch it back. Crew down to 2. Oh my gosh, No it's way. all down to Doma, the 1v1. He's got the ult and they've done it. The bells of the ball take down another giant, and so Cinderella's story continues. Vamos Latinoamérica, vamos Crew. Tú estuviste muchos años en 9Z. Sí. Buscando el ascenso y lo hacían súper bien Sí. regionalmente, y cuando llegaban los partidos clave no se le estaba dando. Sí, encima fue raro, porque yo creo que el primer año que fue como que nos fue realmente bien en la región, estábamos jugando bien, habíamos creado como un estilo propio muy bueno, a mi gusto. Comenzamos bien, terminamos, digamos, no clasificando. Sí, este juego Sí. tiene mucho de eso. A veces hay como partidos claves en el año que te marcan la percepción que tiene la gente de vos. Yo estuve en ambos lados de la moneda. Claramente mi primer año por ese mundial dejó las expectativas de todos muy altas. El segundo año con Leviatán también. Y para el 2023, que era mi primera experiencia acá, un nivel completamente diferente, un formato de split. La gente creo que esperaba o campeón del mundo o nada, campeón del mundo o fracaso. Y claramente fue un fracaso para muchas personas, pero creo que estas carreras no son lineales, ¿no? Sí. Entonces creo que, al menos yo lo que intento ahora es aislarme un poco del ruido, que el feedback que me importe sea el de mis jugadores y después dejar que las cosas fluyan, porque hay muchas cosas que no están en control nuestro. Sí, bueno, es algo que yo aprendí ahora este último tiempo, este kickoff. Bueno, como vos también, tipo, creo que la mayoría de tu carrera ha sido más ganar que perder. En el caso mío también un poco así, pero es la primera vez que tipo me estoy enfrentando realmente a un desafío súper, no es complicado, pero un desafío diferente, ¿no? Entonces por eso yo también te quería preguntar un poco, cuando por ejemplo vos saliste de nuestra región, fuiste un tiempo a Europa también, las cosas ahí fueron bien, terminaron no de la mejor manera, te quería preguntar cómo vos lidiaste con eso, porque yo creo que en ese sentido vos ahí te reinventaste y arrancaste básicamente de vuelta, y nada, de vuelta lograste ganar en la región, volver al Tier 1 también, entonces te quería, si me podías aconsejar también un poco eso, cómo lo llevaste. Sí, fue medio loco. Pensé muchas cosas, pero le di una oportunidad más a volver a los inicios, ¿no? Volver a la región con chicos jóvenes, como nos había dado resultado en años anteriores. Entré en una nueva camada de jugadores y si tengo suerte y hago las cosas bien y me pruebo como entrenador, quizá también me dan una nueva oportunidad a mí de hacer lo que no pude hacer en el 2023, que sentí que fue un proyecto interrumpido. Nada, tuve la suerte de que me llamaron de nuevo, tuve la suerte de que los chicos también me eligieron para acompañarlos. Estoy con Blow, estoy con Bruno, con Neon, y bueno, tú te llevaste a Erde para allá. They tried to save this round, but it's all out the door. Lev's able to capitalize. 3 for blows. G2 moving swiftly. Neon is there, though, and Neon is better. Yo siempre simulo mucho las cosas con el fútbol, ¿viste? La verdad que cuando entré al Loud fue todo un mundo diferente para mí, culturalmente más que nada.
Y nada, te quería preguntar tipo cómo lo llevas vos. Sé que tal vez con gente más joven es un poco más llevadero algunas cosas, pero bueno, nada, para saber, también para llevármelo para mí, ¿viste? Nosotros en Leviatán, lo primero que hicimos fue abrazar un poco la cultura brasilera. Sí. De hecho, la primera decisión que tomé en el equipo de la academia era que siempre que había un jugador brasilero presente en una conversación de trabajo o informal, hablábamos portugués. Solo hablábamos español si no había nadie de Brasil presente. Y eso hizo que naturalmente los chicos se vayan sintiendo cada vez más cómodos. La cultura acabó siendo mixta porque los chicos de Brasil comenzaron a sentir como curiosidad de aprender español, ya creo que saben leer español, saben palabras en español, bueno, Sato lo habla bastante bien. Sí. Entonces lo que empezó siendo como una integración de los chicos de Brasil a Leviatán acabó siendo una integración recíproca. Creo que las dos culturas, que en realidad somos países hermanos, Sí, ¿no? sí. Fuera de lo que es la rivalidad del fútbol, y sí, todo. sí. Y me imagino que a ustedes les está pasando algo similar, ¿no? Nuestro equipo tipo no es solamente argentinos, chilenos y brasileros. Somos tipo gente de Colombia, gente de República Dominicana. Entonces nada, como ese mix de culturas fue una curiosidad, pero la verdad que fue súper llevadero, está súper bueno, es súper divertido. Nosotros también tipo todo el tiempo hablamos en portugués, pero bueno, viste cuando están esos momentos que puedes hablar español, que no sé, yo le escucho a Virti putear en dominicano, a Darker putear en colombiano, yo a veces en argentino, así es como que... Y ellos nos escuchan, después ellos putean en brasilero, cosas así, es como, no sé, súper gracioso todo ese shock y mix de culturas, ¿no? Both sides of pillar. Verdi still alive for now. Verdi for three. It's massive. Vamos! Vamos! Pra cima. Con respecto a la fanaticada, porque Lau es conocido por tener una fanaticada, yo la conozco de primera instancia, ¿no? Intensa. Sí. ¿Cómo la llevan? Vos sabés que en el caso mío, al principio estaba muy entusiasmado con todo ese tema, porque veía que la gente me escribía, me alentaban, otros también me bardeaban un poco por ser argentino, cosas así, viste, por el momento que el lado está y demás. Pero bueno, uno con el tiempo, también con la experiencia, va aprendiendo a llevar a esa gente. Yo siempre digo que es parte del juego, ¿no? Porque Lau fue... si nosotros con Cruz dejamos la vara alta, Lau en el 2022 la dejó Sí. altísima, ¿no? Sí. Entonces, ¿sentís que la torcida, la fanaticada de Lau, como que entiende eso o deja la vara muy alta todavía? Yo creo que es un poco complicado que ellos tal vez los entiendan, porque yo creo que ellos simplemente ven los resultados, ¿no? Es difícil también explicarles, pero sí, es un proyecto nuevo, aspiraciones nuevas. Obviamente que todo el mundo quiere, apenas arranca un proyecto, quiere ganar al instante. Yo soy una persona así, realmente también. Pero nada, son procesos que llevan tiempo, más en el nivel que estamos nosotros, que literalmente erras 2 o 3 veces, te quedaste afuera, no tenés margen de error. Al principio vos sabés que no es como que me costó, pero yo decía, estoy en falta todavía ahora, pero yo no lo siento como un peso. Antes yo sentía que sí o sí tenía que ganar porque no quería que alguien me putee o alguien hable mal de mis jugadores o hable mal de mí en sí. Pero aprendí también, como te decía al principio, que es parte del juego. Van a haber momentos en el que va a estar súper bien, van a haber momentos que todo el mundo te va a odiar. Uno tiene que aprender a vivir con esos procesos y esas vivencias e irlas llevando para el lado positivo, ¿no? Para no dejar que en el largo plazo o en el corto también te empiecen a afectar, y no solamente a vos, sino a lo que yo siempre digo, es que cuando vos tenés un problema, tenés que intentar resolverlo. Si no lo puedes resolver, viste, se empieza a ir creándose esa bola de nieve y lo transmitís para todo el equipo. Y ahí es cuando estás como realmente en problemas, ¿viste? ¿Entraste alguna vez, por ejemplo, a leer lo que decían de vos, de tu trabajo en Twitter, en BLR? Sí. ¿Cometiste ese error? Cometí ese error. Y es muy gracioso. ¿Qué decían? Decían, lo primero de todo, ¿cómo un argentino va a ser el entrenador de un equipo brasilero campeón del mundo? Pero también mucha gracia, como un desafío, ¿viste? Sí. Decían eso, después, bueno, me puteaban por las composiciones, me puteaban porque no sé... ¿Por lo de Yoru? Sí, me puteaban por lo del solo Yoru. ¿De corte de pelo no te dijeron nada?
Me hiciste acordar ahora. Bueno, vos sabés que tengo una conversación con Virti que le digo, che, vos sabés que creo que vamos a tener que hacer sacrificio realmente. Y dije, bueno, justo él se fue a cortar el pelo y dije, ok, yo también voy a ir a cortar el pelo. Dije, córtamelo, corte honguito. ¿Le mostraste una foto? Le mostré una foto. Y bueno, nada, y sí, me estuvieron, no solamente la torcida, tipo los chicos también, mi familia, bueno, pero bueno, y más, bueno, más en Twitter y en BLR. Lleno de memes. Lleno de memes. Pero bueno, también, viste, yo lo sé, una cosa que sentí fue como, ok, hay cosas malas, vamos a intentar dar algo positivo, que se rían, calmar un poco las aguas también, por ese lado lo pensé. Porque yo creo que una cosa también es que al tener una fanatiquía tan grande, es como que de una u otra manera vos tenés que estar en contacto con ellos, ¿viste? Y si desgraciadamente no estás en contacto por los resultados, ok, trata de estar un poco más por la parte humana, ¿viste? No sé, más Claro. que cambiaste el pelo, que estás haciendo cosas, como para que realmente ellos se identifiquen con vos, ¿no? Y que sientan que por lo menos después, al final, si las cosas dan o no dan, que ellos también sepan que lo diste todo, ¿viste? Claro. Peasant towards the back, he's dealt with. Luke Show still here, and this guy is dangerous. Upgrade acquired! No way! Luke Show! Espero que les vaya muy bien este año, realmente. Quisiera que ver bien a Erde, verte bien a Sí. ti, ver bien a todos y ojalá consigamos clasificados a torneos internacionales Esperemos. y traer resultados para nuestra región. Che, Rodri, bueno, la verdad que estoy muy ansioso por ese juego. Como vos decís, que estemos los dos clasificados y esperemos vernos por muchos años más acá en esta Así liga. es. Listo, ahora sí.